que pueden. Muy bien, muy buenas noches, buenas tardes o de buenos días, dependiendo la hora en que reciban este material. Desde Los Ángeles, California, estamos con la Escuela del Reino aquí en la Iglesia Virtual Internacional, la red. Estamos en el proyecto de Metamorfosis en las Américas, donde creemos que la reforma y la transformación viene a través de la unidad para transformar con el amor de Dios y a través de conectando ideas y recursos para ser una nación del reino que transforma individuos, ciudades y naciones. Esta noche hemos estado compartiendo, antes de comenzar a grabar, con la familia de Armando y Julieta en Retaluleu, en Guatemala. Y admiro, me gusta mucho cómo ellos se toman el tiempo para estar con nosotros, aunque en sus limitaciones no ven las limitaciones, sino que ellos buscan la forma de conocer más del tema que estamos tratando, conocer más del reino. Amén, así es. Y aquí está con nosotros también Pastor Pava y algunas otras personas que quizás se unan más adelante, pero déjenme darle un par de anuncios y luego entramos en lo que es el recordatorio de las clases, para luego entrar a la clase actual de el tema que estamos tratando de Timoteo. Pero nosotros tenemos esta herramienta disponible que está ayudando a muchas personas a darle una vuelta o darle un balance a su vida y se llama mi giroscopio. Muchas de las veces nos hemos sentido estancados en nuestra vida, que algo no nos falta, ya sea que sí tenemos para comida, sí tenemos para renta, pero algo nos falta. Mm, Esta herramienta nos ayuda a enfocarnos en que Cristo Jesús debe ser el centro de nuestras actividades. También hemos estado compartiendo de la importancia de tener una visión y una misión personal y espero que cada uno de nosotros sigamos haciendo cambios hacia lograr esas metas que tenemos. En este caso, solo como ejemplo lo voy a mencionar de que Armando y su familia con Julieta, ellos tienen metas ya. Amner, el hijo de Armando, allá en Retauleo, es muy dedicado a la escuela. Él ya tiene una misión, él ya tiene una visión. Él está buscando ser un buen estudiante. Ha hecho un cambio para salir, parece que va a salir en unos actos y ha sido reconocido como un buen estudiante en su escuela, en su clase. Bien, apliquemos ese mismo principio a nuestra vida personal. Y la pregunta que tenemos para cada uno de nosotros es, ¿he hecho algún cambio o evaluación en mi vida personal? Esperamos que sí. sí, hermano. Y parte de la respuesta es entonces, ¿qué debo cambiar? ¿Debo cambiar mi carácter o mi forma de responder? ¿O debo buscar otro tipo de trabajo? ¿O qué es lo que me falta? Entonces ahí es donde se involucra la oración y también consultar con algún pastor o algún mentor. Así que le animo a que piense en estas preguntas que tenemos, porque también la siguiente es, ¿has pedido apoyo o te han dado apoyo? Es decir, que si alguien te ha ayudado y te ha dicho, sabes qué, mujer de Dios, no te rindas, ven, sigamos adelante. Eso es recibir apoyo. No siempre el apoyo es físico, no siempre es el apoyo en finanzas. Muchas de las veces el apoyo moral anima a la gente a que no se rinda. Vamos y aquí tenemos unos puntos de lo que lleva la visión y nos ayudan a recordar de la importancia de tener una misión, una visión la cual seguir. Entre ellos está el número 4, escribir lo que nos apasiona. ¿Qué nos apasiona? A muchos de nosotros es nuestros hijos o nuestros nietos. Bien. Y si tú ya tienes pasión por tus hijos y por tus nietos, ahora comienza a pensar en los hijos de los demás, ¿ok? Y número 5 dice, puntualiza o piensa qué es lo que quieres alcanzar. Usaré el ejemplo de una familia, no necesariamente quienes están en línea, pero muchos estamos en deuda financiera.
siempre la pregunta es, ¿qué puedo hacer para alcanzar, para lograr pagar esa deuda? Algunos de nosotros, yo llegué a tener hasta 3 trabajos solo para pagar una deuda, pero ya no tenía una vida a mi alrededor. Entonces ya cuando vine al Evangelio, comencé a hacer cambios. Déjenme decirles que no es cuánto trabajamos y ganamos lo que nos va a sacar adelante, es cómo utilizamos lo que tenemos. Y sí, yo comprendo que la presión de que nos cobran, hasta nos llaman o llegan a tocarnos la puerta o nos llegan a decir de que pues los abogados nos van a sacar de la casa, etcétera. Entiendo ese tipo de presión porque lo he sufrido, pero no te quedes ahí. Hay algo más que puedes hacer. Si necesitas ayuda, si necesitas apoyo en lo personal, por favor nos das una llamada en lo privado y podemos hablar contigo. No es de que nosotros vamos a pagar toda la Ujú. deuda que tengas, tanto como vamos a conversar. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué se puede hacer para poner un plan de avance? ¿Ok? Así que con Tocayo tenemos pendiente esa conversación. Bien, Amén. eso es lo que respecta. Ahora vamos a poner un repaso de lecciones anteriores a Timoteo, desarrollo sostenible, porque hemos estado trabajando con el tema central de qué significa estar bien desarrollado. Tengan en cuenta esa pregunta porque es la que hemos desarrollado a través de este tema. Y en la pantalla podemos ver la distinta forma en que hemos estado contaminando el ambiente. Y la pregunta ¿es esto el desarrollo de lo cual el hombre está tan orgulloso del conocimiento y la tecnología que cree que ha adquirido? Es algo que debemos pensar. Ustedes y yo como cristianos deberíamos saber que la respuesta es no. Esto no es el desarrollo que Dios tiene en mente para nosotros. Porque no sé si logran ver abajo en el lado izquierdo Sí. unos, unos hombres en una barca llena Ajá. de plástico y basura. Eso no es desarrollo. Y en el lado derecho, los ríos, y ahí están los pájaros. Muchos de ellos mueren por lo que comen dentro del río. Bien, ya hemos visto eso en lección 1. Dios nos creó en su provisión para una misión. Lección 2. En Génesis 3 se quebró la relación con Dios porque el hombre no le creyó, sino que creyó la mentira del sistema de este mundo, el cual es el sistema yo puedo hacerlo, yo voy a encontrar la solución al problema, no necesito de nadie más, Dios se tarda mucho, déjame ver qué hago. Hemos estado desarrollando ese tema, ¿ok? Pero Sí. también aprendimos que Dios mostró misericordia. En la lección 3 aprendemos a aplicar, perdón, aprendimos a recibir la misericordia de Dios. Le doy la bienvenida a mi esposa Delmi, que también está con nosotros el día de hoy. Y tal vez antes de continuar, si puedes hablar, me avisas, Delmi, y así saludas a la gente, ¿ok? En la lección 3 aprendimos también en cómo recibir la misericordia de Dios. Y la lección 4 comenzamos a descubrir el plan de Dios para restaurar el mundo. Eh, También aprendimos que debido a que nosotros decimos que Jesús es nuestro rey, debemos comprender que Él tiene un gobierno, un territorio, así como leyes y principios para para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Dios tiene un sistema de gobierno que debemos aprender a conocerlo. En Daniel 2 descubrimos que hay un sistema o viene un tiempo para un gobierno de nuestro Dios que se va a levantar en este mundo y que ese gobierno no será, ese sistema y ese gobierno no será destruido jamás. Ese gobierno es el reinado de Jesús de Nazaret y lo va a hacer a través de nosotros. En la lección 5,
la última vez, perdón, la semana pasada. Saludos a cada uno. Sí, saludos a cada uno, dice Delmi. Y está Gracias, hermano. saludándoles al Hermana rato. Belmi, qué gusto. Gusto saludarlo, mana Delmi. Al rato. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Ay, Acá los hermana veo. Delmi, te extrañaba mucho. Por acá los estoy mirando que están. Dios me los bendiga a cada uno. Son Ay, muy gracias, ocupados. Ujú. gracias. Buenos Pastor. días. Hola, mijo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, papá. Bendiciones. Muy bien. Bendiciones, mamá. Me, me alegro que haya podido ser. Gracias, Delmi. En la lección 5 aprendimos del segundo recurso de cómo las relaciones relaciones con los demás deben ser restauradas. Y aprendimos a ver las indicaciones que muestran que las relaciones humanas están rotas. Cuando una pareja que ha sido casado ya no se hablan entre ellos, se desprecian, eso entonces ya muestra una relación rota. Y la semana pasada, les recomiendo que vean la lección de la semana pasada. Dejamos la actividad de hacer algo para restaurar una relación con alguien más o administrar mejor los recursos materiales. ¿A qué se refiere eso? Que si tú no te llevas bien con algún vecino o con alguien en la iglesia o en el trabajo, busca la forma de hacer la paz con esa persona. A eso se refiere. No se trata de que orar y ayunar y pedirle a Dios que te dé revelación si algo está malo. No, algo está malo. Si no te llevas bien con alguien en el trabajo, algo está malo. ¿Para qué vas a orar más? Lo que tienes que hacer ahora es tomar valor y creatividad para hacer la paz con esa persona. Tal vez cuando te trató mal, no había desayunado. O si era mujer, no se había tenido un mal día con una mala mañana con su esposo, qué sé yo. Tenemos que orar por creatividad y valor para buscar hacer la paz. Y quede también, si tal vez perdimos algún negocio, a eso se refiere con administrar mejor los recursos materiales, así como dice en el slide. Entonces aquí voy a presentar a nuestro pastor que debido a él es que estamos teniendo estas clases porque hubo mucha anhelo, mucho deseo de conocer del tema de Timoteo, de un proyecto sostenible. Y Pastor Pava es quien tiene experiencia en enseñar este tema. Él es un empresario, gracias a Dios. También ha sido un pastor, fueron pastores son pastores, no dejan de ser pastores. Crearon alguna iglesia y atendieron una iglesia donde viven allá en Planeta Rica, en Colombia. Y es un hombre que se esfuerza por avanzar y así que ama a Dios, ama las almas y tal vez, pastor, si quieres trabajar desde aquí, adelante. Bueno, Bienvenido, Héctor Pava. muchas gracias, Pastor Armando. Es un privilegio dado de Dios poder saludarles a todos y cada uno de ustedes en esta noche. Pastora Amy, muy bienvenida. Queríamos hace rato que estuviese con nosotros y ya la familia del hermano Armando allá en Guatemala con Julieta y Abner ya están muy pendientes de esta noche. Pero déjenme decirle que Seminario Timoteo es un seminario que se inicia en el continente del África y lo ha tomado CMC y Ágape de las Américas como un seminario conjuntamente de una biblioteca de seminarios que tiene Ágape CMC y la Iglesia Virtual La Red. Y Dios me ha dado el privilegio de trabajarlo acá en Planeta Rica, en Montería, la capital del departamento de Córdoba, en Colombia, donde vivimos en el Caribe de Colombia. Y ahora con la Iglesia Virtual La Red vamos a entrar entonces a la lección número 6. Pero déjenme hacer un pequeño recuento, Pastor Armando, vamos a regresar un segundo allí hasta donde estábamos hablando anteriormente, porque quiero en este recuento decirles que la lección 1, ya lo dijo el hermano Armando, pero vamos a otra vez para que nos vaya grabando muy bien.
es sobre un mundo a desarrollarse bien. Dios nos creó, fue en el Edén, y Edén significa placer, y significa que estábamos cara a cara con Dios, y el desarrollo lo hacíamos directamente con Dios, y Adán y Eva estaban con Dios todo el tiempo. Pero sabemos que hubo allí una caída del hombre, que el hombre no le creyó más a Dios allí, desobedeció el gran mandato de Génesis 2:17, y entonces Dios, que pudo haber acabado la humanidad matando a Adán y Eva por no creer a Dios, pues no lo hizo, y entonces los sacó del huerto, pero no los acabó, no los mató. Pero entonces hubo un quebrantamiento. La lección 2 se trata del quebrantamiento. Todos vivimos en quebrantamiento cuando vivimos separados de Dios. Todo el mundo separados de Dios, todo el tiempo estamos en quebrantamiento, en problemas, en pecado. Pero recibimos entonces misericordia en esa lección 2. Ya lo había dicho el hermano. Luego entramos en la lección 4, que es la primera parte de la restauración. Y es que Dios tiene un plan a través de su misericordia para restaurar al mundo nuevamente. Y con Dios contamos con 3 recursos con los cuales Dios va a restaurar el mundo. Ese primer recurso fue precisamente la lección 5 que ya pasó, al final está en Lucas 17, las relaciones restauradas con Dios. Lo dejas ahí un tiempo, hermano Armando, cuando te pide el favor, porque tengo que hablar mucho sobre esta lección 5, sobre Lucas, sobre todo sobre Lucas 17. Y entonces las relaciones restauradas con Dios es lo más maravilloso, porque entonces Dios ya está viviendo en nuestros corazones, porque cada vez que un ser humano acepta a Jesucristo, le pedimos perdón porque comenzamos con nuestra boca creyendo con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, lo que nos pide Romanos 3:23. Entonces ya somos perdonados y tenemos la restauración por Jesucristo nuevamente con Dios, como en el Edén, pero ahora viviendo en este mundo, porque Dios va a restaurar este mundo también donde vivimos. Y viene la lección de hoy, que ya es el segundo recurso que Dios nos da, que es la restauración de el hombre y la familia con Dios a través de la congregación. Vamos a entrar en materia, pero quiero que regresemos un momentico, Pastor Armando, a donde está Lucas 17, 2 diapositivas anteriores, ahí Juan 17, perdón, ahí, porque quiero que pongamos énfasis en qué palabras nos dicen en Juan 17 que nuestras relaciones están muy bien restauradas con Dios. Si usted puede tomar nota, en Juan 17:3 dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, Señor Jesucristo, único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. En Lucas 17:5, ahora Jesucristo, glorifícame, le dice al Padre, al lado tuyo, como tú me glorificaste cuando yo estaba contigo. Eso es cuando estábamos en el Edén, cuando él creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí estaba Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo creando la humanidad. En Juan 17:6 dice que nosotros hemos guardado la palabra que nos enseñó el Señor Jesucristo, y entonces él le pide al Padre que así como nosotros guardamos su palabra, que es guardarlo a él mismo, él también nos guarda a nosotros. Esas son relaciones restauradas con Dios. En Juan 17:9 Jesús está rogando al Padre, pero dice, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, que ya no son del mundo, porque ya me aceptaron a mí. Ahora vivo yo en sus corazones, entonces no son del mundo, aunque tengamos problema y todo, somos de Dios por medio de Jesucristo. En Juan 17:14 dice que Él ya nos dio la palabra. Recordemos que en Lucas 8:11 la semilla de Dios es comparada a la palabra de Dios. Esta es la parábola, que la semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. Luego en Juan 17:15, Él dice que le ruega al Padre que nos guarde del mal, que sigamos viviendo aquí en la tierra que hay tanto mal, pero que nos guarde de todo ese mal que nos asedia. Entonces, esas son relaciones restauradas con Dios. En Juan 17:17 dice, tu palabra es la verdad. Entonces, esa palabra es la verdad, y la palabra que nosotros creemos es la que nos hace libres y vivimos con una paz verdadera, porque Él dijo, la paz os dejo, pero mi paz os doy. Y en Juan 17:20, mas no ruego solamente por ellos, sino por todos los que han de venir a mí por la palabra de nosotros. Cuando nosotros sembramos palabra, semilla de la palabra de Dios, van a venir muchos a Dios, así como tenemos el privilegio nosotros de estar en Dios, pero tenemos que ser evangelistas del reino de los cielos, sembrar, regar la palabra por todas esas comunidades, por todas esas familias. En Juan 17:21, para que todos sean uno conmigo, dice el Señor, al sembrar la palabra y recibir la palabra del Señor. En Juan 17:23
para que sean perfectos y en unidad. La unidad que es lo más difícil de sostener, una familia unida, una congregación unida, una comunidad unida, unos trabajadores unidos, y siga por ahí con la palabra unidad, de lo más difícil que existe. Pero el Señor Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros, para que guardásemos la palabra de Él y viviésemos unidos con Él, porque con Él somos uno. Y en Juan 17:24, para que donde quiera que esté yo, dice el Señor Jesucristo, vosotros también estéis. Recuerde que cuando, hermanos, que cuando Jesucristo resucitó y estuvo un tiempo poquito aquí ya en la tierra con los apóstoles y los discípulos y la gente, Él prometió que volvería una segunda vez, que lo estamos esperando, pero que entre tanto Él nos estaría preparando moradas en el cielo. Imagínense nosotros, si Dios nos da vida y vida en abundancia y está tan interesado en nosotros y en relaciones bien restauradas, que nos está preparando desde ya moradas en el cielo. En Juan 17:25, Padre justo, le dice Jesucristo al Padre, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo que sí te conozco, yo he dado a conocer al Padre. Nosotros no conocemos porque nadie ve al Padre, Él es espíritu. Pero cuando recibimos la palabra del Señor Jesucristo, la creemos, la atesoramos en nuestro corazón y el Espíritu Santo de Jesucristo, que es el mismo Dios, vive en nosotros, en Jesucristo conocemos al Padre. Y en Lucas 17, en Juan 17:26, para que el amor, porque amor significa en griego sin muerte, y el único sin muerte es Jesucristo. Él pasó la cruz, Él pasó la muerte, pero Él no se quedó muerto, Él resucitó y al tercer día. Y usted y yo sabemos que vive en nuestro corazón en espíritu, pero vive en el cielo con el Padre, porque el Hijo y el Padre uno son, Juan 10:30. Así que esto es tan maravilloso que nos dejó en la lección 5, ¿cierto? Entonces, Pastor Armando, ahora sí entremos en materia en la lección 6. Quisiera, por favor, hacer un comentario, si me permites. Adelante, Pastor. Amados, amados amigos, que sabemos que ustedes, bueno, muchos de ustedes están escuchando estos vídeos. Les invitamos a que es- continúen avanzando ustedes en su tiempo personal con Dios y busquen, si no nos contactan con nosotros, por favor, comuníquense con sus líderes, con algunos líderes en alguna iglesia local o algunos líderes locales, para que les continúen dirigiendo en lo que es este tipo de clases, este tipo de capacitación, porque vea usted esto con Pastor Héctor Pava acá. Él está para servirnos, para servirles. Y lo único que requiere es que nosotros estemos interesados y que sigamos instrucciones que Él nos diera. Y la razón por la que me tomé un par de minutos para interactuar es porque acá nos disectó, voy a usar esa palabra, Juan 17, en cómo allí está encerrado el tema que estamos tratando en este proyecto de Timoteo. Y para mí es precioso escuchar de nuevo cómo son restauradas, cómo Jesús previó esa importancia de que nuestras relaciones sean restauradas con Dios, con Cristo y con los demás, y luego con la tierra, con los recursos. Así que me gustó, gracias por recordarnos de la lección 5. Y no sé si alguien tiene algún comentario antes de continuar, porque ahorita va a continuar Pastor Pava. ¿Algún comentario? ¿Algo que te impresionó de esta parte que está compartiendo Pastor Pava? ¿O continuamos? Continuamos. Bien, para mí es muy impresionante, hermano. Es una buena idea, unas buenas clases, me están dando más ánimo, dándome más sabiduría, ¿verdad? Porque a veces uno no tiene la capacidad de saber, ¿verdad? Pero uno tiene que saber, ¿verdad? De la Biblia o enseñanzas y quedarse a uno en la mente para repartirlo a los demás, ¿verdad? Si no, le dicen a uno que uno es evangélico de nombre nada más, ¿verdad? Excelente, gracias por tu comentario. Adelante, Pastor Pava, gracias por permitirme compartir. Adelante, Pastor Pava.
este recurso de relaciones entre líderes, servidores y la iglesia, este recurso es el segundo recurso realmente que Dios entregó a la humanidad. Entonces, de eso se trata en lo que nos vamos a adentrar esta noche. Adelante. Y lo puedes poner bien grande. Sí. Segundo recurso, ¿cierto? Sí, ya lo leí, síguela, eso. Ya, síguela. Ahora, los líderes de la iglesia es una oportunidad maravillosa para un buen desarrollo a través de un buen liderazgo en la iglesia. El Señor, cuando organizó sus discípulos, él salía con ellos por las calles para que, como él trabajaba, los discípulos aprendieran a trabajar como Jesús enseña. Jesús es el mejor maestro, nadie va a igualar a ese maestro. Entonces no podemos desaprovechar que nos congregamos en la iglesia, que un recurso es la congregación, la iglesia como tal somos nosotros, Jesús viviendo en nuestros corazones, y todos los hermanos en la iglesia somos con Jesús uno, porque eso ya lo leímos anteriormente en Juan 17. Él busca la unidad con los líderes de la iglesia y la unidad con los discípulos y la unidad con las ovejas. La iglesia en sí, para Jesucristo, no lo ve como uno solo, porque a Jesucristo le interesa primero la unidad. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es un recurso allí en la congregación, pero es un recurso también en tu casa, porque es que tu casa también es una iglesia cuando tú abres la Biblia con tu familia. Pero si la abres con la comunidad unos días a la semana, con tus vecinos, igual es la iglesia, porque estás en una congregación, estás en una reunión, en una asamblea, y allí va la palabra de Dios. El pueblo que se reúne a escuchar la palabra de Dios, no al pastor, no al ministro, no al líder, no al que está llevando la palabra, no, al Espíritu de Dios, que es el que le da a entender la mismísima palabra a la conciencia del que le cree a Dios y espera de Dios una semilla de la palabra. A esa es a la que tenemos que prestarle toda la atención, porque esa es la que transforma y nos empodera. Y claro, más adelante en la lección 7 vamos preparándonos para ello también. Dios nos va a hablar de unos recursos materiales, pero hoy estamos centrados en el recurso que es la congregación y sus líderes. Adelante. Lucas 1:2 expresa la semilla de la palabra por el Espíritu, que ella misma explica su palabra, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. A Jesús lo vieron los discípulos cara a cara con sus ojos. Y después de ello fue que se convirtieron en discípulos de Jesucristo y ministros de la palabra. Pero hoy los ministros de la palabra somos tú y yo, que tenemos atesorado en nuestros corazones, en vasos de barro, dice la palabra. Nosotros somos como vasos de barro, pero el Espíritu Santo vive en este vaso de barro, vive en este cuerpo humano. Allí Él limpia nuestro corazón, allí hace que nuestro corazón de cada uno de nosotros, aún de Abner que nos está escuchando, sea el templo del Espíritu Santo. Así que esto es muy importante. Y en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Ya hoy lo escuchamos, ya está dentro de nosotros, el cual se predica en toda la creación, se predica hoy en todos los países de la tierra, en los 5 continentes, en todas las comunidades, en todas las empresas, en todas las familias, en todas las iglesias, en todos los gobiernos, en toda parte. Nadie podrá decirle al Señor Jesucristo que no sabe nada de él, porque se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dijo, fui hecho ministro. Entonces, quien lleva la palabra de Dios es un encargo, porque un ministro hace el trabajo por encargo, porque es un representante de la embajada del reino de los cielos y por eso se llama ministro. Pablo se llamó a sí mismo ministro. Adelante. Segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De allí la importancia de llenar nuestro corazón de semillas de la palabra, de aprender versículos. Recordemos, son 34,000 versículos que contiene la Biblia. ¿Qué deben aprender los líderes de las iglesias a hacer para que no sean avergonzados en sus ministerios? Pues aprender los versículos que son la semilla de la palabra, para que cuando hablemos de Dios, cuando hablemos de Jesucristo, cuando hablemos del Espíritu Santo, cuando hablemos de sus propósitos, hablemos palabra, no palabras nuestras, sino palabra de Dios, del Espíritu, de la palabra, que es la que enseña. El Espíritu mismo enseña la palabra. Muy bien, adelante. En 2 Timoteo 4:5, la palabra del Señor por su Espíritu Santo expresa, guárdate tú también de él,
pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿De cuál él? Del enemigo, porque el enemigo usa las personas no son nuestros enemigos, el enemigo usa personas, el enemigo usa vecinos, el enemigo usa familiares, el enemigo usa compañeros de trabajo, el enemigo aún en la iglesia hace daño, hermanos, de él es que tenemos que cuidarnos. Dice en Jeremías que de la que duerme contigo, cuídate, porque los enemigos del hombre son los de su propia casa. Esa casa no es la familia, no, esa casa es mi cuerpo donde vive el Espíritu Santo. Mi corazón es la casa de Dios, pero como en mí también mora el mal, porque tengo pensamientos malos, por eso necesito tener la mente de Cristo y pedirle perdón por mis pecados todos los días, al amanecer, todos los días, al anochecer. Entonces tenemos que guardarnos de él, del enemigo. En 2 Per- Corintios 5:20, así que perdo- somos embajadores en Perdóname, nombre de Cristo, Señor. perdóname. Dijiste, ¿qué escritura usaste, Jeremías, de cuidar de la casa? Sí, en este momento no la tengo aquí, sino que la recuerdo que está en Jeremías y cuando habla de que de la que duerme contigo, cuídate, se refiere a los Ah, pensamientos míos. Yo duermo con mis propios pensamientos, no se mira, refiere a la pareja, jamás, porque el hombre puede dijiste, equivocadamente pensar que se está hablando de la sí, pareja, de los familiares, de los vecinos o de los hermanos de la iglesia. No, cuídese del enemigo que usa mis propios pensamientos para atacarme a mí mismo. ¿Cuáles? Pues los pensamientos negativos que llegan a mi mente. Esos no son de Dios. De eso es que mira, tenemos que cuidar. Pastor Héctor, yo pienso que para mí es tan importante, es muy importante repetir, que escuchar de nuevo eso, porque cuántas veces yo no he pensado que mi cónyuge, mi esposa, es quien no le caigo bien o que algo está mal conmigo y entre ella, pero ahorita estoy comenzando a comprender de nuevo esa escritura. Gracias por detener y Gracias a Dios recordar. que la palabra por sí misma se explica y entonces nos quede claro que el enemigo de él es que tenemos que cuidarnos porque él usa personas y esas personas Ok. pueden ser nuestra propia familia, nuestros propios vecinos, nuestros propios compañeros de trabajo, nuestros propios amigos de paseo, nuestros propios hermanos de la iglesia, porque Wow. allá también el enemigo quiere hacer daño, ¿cierto? Entonces, en Gracias. segunda de Corintios, con gusto, en segunda de Corintios 5:20, avanzando el seminario hoy, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es que cuando soltamos la palabra de Dios, somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante de un país en otro país de la tierra. Pues como nosotros somos del reino espiritual de Dios, somos embajadores del reino de Dios. Y cuando soltamos palabra de Dios a mi esposa, a mi hijo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de recreación, a mi hermano en la iglesia también se da. Entonces yo estoy siendo embajador del reino de los cielos. Por eso debo cuidar muy bien mi relación personal con Cristo, reconciliados con Dios primeramente antes de ir a soltar esa palabra que no es mía, soy un embajador. Esa palabra la respalda es el Dios del cielo. ¿A quiénes le deben traer la palabra de Dios los líderes de la iglesia? Esa es una pregunta. ¿A la ¿Alguien podría congregación? ¿A adelantar la la respuesta? congregación? A las ovejas, al pueblo, a los que entran por la puerta en acción de gracias, buscando la palabra necesaria para edificar su vida ese día. Al pueblo, a las ovejas, al pueblo, a ellos es que los líderes y los pastores llevamos la palabra. Romanos 12:1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos en vuestro entendimiento significa una palabra ejemplar aquí es la de Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice el Señor, y todo vuestro ser. Recordemos que Dios es Dios de orden, todo lo que Él dice lo va diciendo en orden y así lo va ejecutando en orden. Y todo vuestro ser, espíritu, porque es que Dios guarda nuestro espíritu, lo sella con el espíritu de Él, dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Y todo vuestro ser, espíritu. Y luego dice alma, y esa alma, por eso aquí habla de culto racional, porque es la razón, la mente de cada uno de nosotros, la que hace la pregunta, cuando hay algo que no entendemos, cuando hay algo que no conocemos, hay que hacer preguntas, pero las preguntas tienen que tener sentido
de corresponsabilidad con qué tema estamos escuchando. Entonces todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces también mi cuerpo lo debo purificar. Yo debo pedirle perdón al Señor por cómo he tratado mi cuerpo. Tal vez he ingerido lo que no debía ingerir. Tal vez no le he dado el descanso que le debía dar. Tal vez no lo he limpiado como lo debo limpiar. Bueno, y vayámonos por ahí. Entonces un culto racional es en espíritu, en alma y cuerpo, para que el trabajo que le deje hacer yo al Señor sea conforme a la palabra, porque vamos a salir con el lavamiento por el agua de la palabra de Dios. La palabra viene como río de agua viva, dicen los salmos, y viene y saca todo lo malo de nosotros cuando vamos a un culto racional. ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios es enseñada fielmente? ¿Qué sucede, Pastor Armando? Así, está dando oportunidad a otros. Yo, cuando la palabra de Dios es enseñada fielmente, debe Sí, comenzar una transformación en mí. Debe haber un claro, cambio. porque ella, excelente respuesta, porque ella trabaja como una espada de doble filo, que penetra y discierne los pensamientos, las emociones, los sentimientos y penetra hasta los tuétanos y no regresa vacía, sino cumpliendo el propósito para el cual el Espíritu de Dios trajo a mi corazón y al de cada uno que recibió esa palabra, para que cada uno reciba conforme a su necesidad el, el bien de esa palabra de Dios. ¿Cómo es que las mentes transformadas permiten a los cristianos desarrollarse bien y vivir vidas productivas? ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes, hermanos? A ver si alguien ¿Cómo es quiere que a las participar. mentes transformadas Si alguien permiten quiere a los cristianos participar, desarrollarse bien y vivir vidas productivas? Adelante. si alguien quiere participar, abra su micrófono. De acuerdo a la pregunta que hizo Pastor Pava. Como dijo, Entonces, denme si puede. Adelante, Armando. Armando Reyes, adelante. ahí como dijo el hermano pastor, es cierto. Eh, mire, yo tengo como 16 años de estar ahí perseverando, ¿verdad? Y veía de que dentro de la iglesia está el enemigo y afuera no existe porque como dicen, de hecho va de que ya el mal ya los tiene, ya no los jode, pero los que están luchando para salvación, ahí está jodiendo, ¿verdad? Porque en el trabajo igual, ¿verdad? Yo tengo 30 años de estar trabajando en una empresa y veo cambios, jefes, caporales y muchos, ¿verdad? Cambios ahí, yo solo los veo porque ya sé de que el enemigo entra, ¿verdad? Y en la iglesia igual, va, yo soy músico, soy bajista que le conté la vez pasada, fui bajista de un ministerio de alabanza y me di cuenta de muchas cosas, pero solo que debe ser un cristiano es pedirle a Dios entendimiento y sabiduría y paz, ¿verdad? Y paciencia, ajá, paciencia porque el músico sufre, un pastor sufre, un predicador sufre, ¿verdad? No solo le da la palabra de Dios, sino que bien preparado, ¿verdad? Para a la guerra, ¿verdad? Esas son mis palabras, hermanos. Gracias. Excelente aporte, hermano Armando, excelente aporte, porque entonces esto va precisamente con la pregunta. Entonces el cristiano está en la congregación o en la casa, abre su Biblia, recibe la palabra y entonces el Señor nos habla a nosotros de qué cosas tenemos nosotros por mejorar de acuerdo a la palabra, pero asimismo nos ayuda a ver qué los demás vemos, pero entonces ahí nos corresponde es orar por ellos para que Dios prepare sus corazones y por la invitación de nosotros a la palabra de Dios esos corazones un día reciban también la palabra de Dios. No nos compete juzgarlos, sino invitarlos al Señor. Pero para ello nos perfecciona y nos autoriza la palabra de Dios. Por eso somos embajadores. Continuemos. En Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. O sea que no hay ni una sola letra ni sílaba que no sea que viene de Dios. Y es útil para enseñar, pero también para hacernos caer en cuenta. Eso es redarguir, en qué fallamos, para corregir, en qué fallamos, para instruir, avanzarnos más y en justicia,
El único juez justo sobre el cielo y la tierra se llama Jesucristo, el justo. Dio la vida por toda la humanidad. No hay más justos en la tierra. Todos estamos eh, de allí, de alguna forma, fallos ante el Señor, ante esa justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la escritura que es inspirada por Dios, toda, absolutamente toda. Adelante. Compartamos qué otras cosas suceden cuando la palabra de Dios es enseñada fielmente, o de qué forma permite esto, o sea, la palabra de Dios es enseñada fielmente, que los cristianos se desarrollen bien y vivan vidas productivas. Vamos a dar cada uno de nosotros un ejemplo esta noche. Ya dimos un ejemplo, el ejemplo de Armando, donde como en el trabajo él ha visto eh, la forma en que él ha pedido por sabiduría y paciencia para ver a los compañeros de trabajo, no como sus enemigos, sino como pues que son hijos de Dios o que es algo que hay que estar alerta. En mi caso personal, la palabra de Dios me ha ayudado a comenzar a comprender la vida un día a la vez, una hora al día. No sé si Delmi quiere compartir o si puede compartir. Así seguimos al siguiente slide o diapositiva. Vamos a seguir al siguiente. Adelante. Ok, ok. Primera de Corintios 1, 12 y 3, 4. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Vamos a ponerlo de esta manera. No, que es que yo soy de Planeta Rica, de la iglesia de Planeta Rica. No, que es que somos de la iglesia de California. Que no, que es que son de la iglesia de Guatemala. No, todos aquí somos del único que sí pagó un precio de sangre por nosotros en la cruz. Somos de Cristo. No importa quién siembre la semilla, en El Salvador, en Guatemala, en California, en Florida, en Colombia, por todo el país. ¿Qué es lo único que importa? Ser fieles a la palabra y ser primeramente reconciliados con Dios y segundo, ser embajadores de Cristo, llevando la palabra fiel del Señor. Esa es la que hace la obra. El peligro que la iglesia enfrenta, la iglesia, aun cuando la palabra de Dios es enseñada fielmente, el peligro que enfrenta la iglesia es la división. ¿Por qué? Porque de pronto no entramos a un culto racional cuando llegamos a la congregación y de pronto entramos es con un espíritu del enemigo de juzgamiento y en vez de concentrarnos en qué Dios tiene para mí, me concentro en cómo tiene Julana los zapatos, cómo tiene el líder la corbata, cómo habla, cómo se peina, bueno, cosas superficiales. Entonces, lo que nos edifica es el espíritu de la palabra por la misma palabra, porque la palabra en sí se explica por sí misma. Entonces, el peligro es la división. Esto nos divide. Nosotros podemos tener una mente dividida aún estando en el culto. El único que sabe lo verdadero de nosotros es Dios, porque Él ve nuestros pensamientos, ve nuestro comportamiento, ve nuestro interior. El líder no nos ve, ni el vecino ni el hermano nos ve cómo somos potentes. Muchos, de hecho, hacen lo malo porque no se les ocurre pensar que Dios también los ve. Así que, ¿has visto que esto suceda alguna vez? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Y qué se puede hacer para evitar este peligro? enfocarme en Dios, enfocarme en lo que Él quiere para mi vida. Ir por lo nuestro allá. Cuando llegamos por la palabra, voy por lo mío, voy por lo mío, yo voy por lo mío, que mi esposa vaya por lo de ella, que el hijo vaya por lo de él, que el niño vaya por lo de él, que el anciano vaya por lo de él, que mi vecino vaya por lo suyo. Porque Dios es personal, mi salvación es personal. Los frutos que son el testimonio que Dios espera míos, Él nos va a juzgar personal. Los líderes de la iglesia son tentados algunas veces a creer que las ceremonias religiosas que dirigen son más importantes que mostrar misericordia a aquellos en necesidad. ¿Le sucede esto a usted algunas veces? Ay, sí, sí, sí. Entonces ahí es cuando entra la religiosidad. ¿Qué nos importa que nos digan que vamos para el culto? ¿Qué nos importa que nos vean que llevamos la Biblia debajo del brazo? ¿Qué nos importa que nos bañamos para ir al culto? Ahora, lo superficial. No, no, para Dios mira los corazones. Isaías 58 del 3 al 12 y permítame leerlo. Lo tengo aquí. Isaías 58 del 3 al 12 dice
leyéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se hará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y la oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de